Este viernes, finalmente, a eso de las 10 de la mañana, la familia se prepara para recibir el cuerpo del pequeño. Y tenemos, además, nuestra presencia ahí en terreno. Ya vamos a ir a ese tema, pero estamos en lo inmediato con Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, y estamos, además, también con Gonzalo Winter, de Convergencia Social. Y preguntarle, ¿verdad? A usted la he escuchado, diputada, profundamente decepcionada con respecto al gobierno. Uno observa lo que dicen las encuestas, las tasas de desaprobación son históricas, nunca antes vista. ¿A su juicio es este el peor gobierno desde el retorno a la democracia? A ver, Amaro, no, yo no me atrevería a decir eso, porque creo que tiene cosas muy malas el gobierno en distintas áreas, ¿ya? Pero también ha hecho cosas positivas. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en materia de vacunación ha sido un ejemplo. Yo en eso creo que hay que sentirse orgulloso. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien en esa materia. No me atrevería en ningún caso a decir que sea el peor gobierno de la historia. Yo creo que el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet fue realmente el peor. Si tú me preguntas a mí, yo creo que ese sí fue muy negativo. Pero claramente le voy a plantear la pregunta desde otra perspectiva, ¿perdón? Si me permite. Le planteo la pregunta desde otra perspectiva. Hemos estado con bastantes votantes tradicionales de derecha que nos han señalado que no van a volver a votar por su sector porque su decepción es mayor. ¿Cuáles son los costos electorales, a su juicio, de lo que está pasando aquí ahora? Los costos electorales, yo creo, Amaro, son tremendos porque la desaprobación que tiene el presidente de la República obedece a una desaprobación transversal. La izquierda obviamente lo va a desaprobar, pero también lo desaprueba la gente de derecha, como tú bien dices, porque desde mi punto de vista, él ha cedido en cosas que no tiene que ceder, y en aquellas que desde mi perspectiva sí tiene que ceder, como es, por ejemplo, con la billetera fiscal, no lo ha hecho. Yo sé, y hay un sentimiento muy profundo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materia del terrorismo que se vive en la Araucanía, todo lo que tiene que ver con materia de seguridad social respecto de la delincuencia tremenda, con delitos cada día más violentos. Ustedes casi todos los días tienen algún espacio de su matinal donde van mostrando episodios de violencia terribles, que viven mujeres, que viven niños que han sido asesinados por esto. Y ahí ha faltado una mano dura, firme. Y ahí el presidente lo ha hecho muy mal desde mi punto de vista. Y en otras cosas donde sí debiera ser mucho más desprendido, donde debiese haber una mirada mucho más social, de ponerse en el lugar. Imagínate, Amaro, lo que están pasando las pymes, las pymes quebradas. Yo le estoy pidiendo, el día lunes nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, quiero contar esta infidencia, donde yo le planteé al ministro de Hacienda: ministro, entreguemos una subvención que vaya directamente a las pymes para poder pagar el pago de las cotizaciones previsionales, porque no tienen ellos los recursos para ponerse al día con el pago de las cotizaciones previsionales. Y si no están pagadas las cotizaciones previsionales, no pueden postular a ningún beneficio del Estado, porque el requisito que les pone el gobierno es tener pagadas al día las cotizaciones previsionales. Entonces, ¿cómo pretenden que les lleguen los beneficios si no van a poder postular? Porque efectivamente están debiendo las cotizaciones previsionales, y no solo la cotización previsional, a eso súmale el interés y súmale la mora. Y esa plata no va para los trabajadores, esa plata va directamente al fisco. Y hasta el minuto no tengo ninguna respuesta. Lo que me dijo el ministro diciendo: sí, diputada, lo vamos a evaluar. Ya está el diputado Gonzalo Winter con la imagen, le agradecemos que se haya conectado, diputado. ¿Y qué pasa con esa posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente? ¿Qué opina usted de eso? A ver, lo que pasa es que las acusaciones constitucionales hay que separarlas en tres partes, si me permiten hacer una reflexión. Uno, sobre los argumentos jurídicos que le dan pie. Dos, sobre si van a estar o no van a estar los votos, que eso es bastante importante también. Y en tercer lugar, sobre si es deseable o no es deseable que el presidente de la República actual deje de ser el actual presidente de la República. Diputado, yo me hago la siguiente pregunta, solamente, ¿verdad? Me hago la siguiente pregunta como ciudadano, y es, claro, puede tener muchos problemas lo que estamos viendo en la actualidad, pero si algo el presidente lo que está honrando es la Constitución. ¿Qué méritos hay detrás de la acusación constitucional? Lo que pasa es que yo creo que la forma, hay hartos argumentos que tienen que ver con la forma en que el presidente ha manejado la pandemia, y también hay un argumento antiguo sobre la desidia con que se enfrentó a una crisis de derechos humanos bastante grave. Por lo tanto, yo creo que ambos casos, el hecho de que yo creo, y lo traté de explicar en el bloque anterior, y también lo explicaba Johanna en el bloque anterior, Johanna se llamaba, ¿no? La persona que estaba en la calle, que el presidente tomó una decisión muy temeraria en la forma en que retrasó durante 4 meses la toma de medidas nuevas con respecto a la pandemia,
finalmente yo lo decía antes, porque yo creo que se comportó como multimillonario, que es más multimillonario que el presidente de todos los chilenos. ¿Pero usted está de acuerdo con la acusación? ¿Usted está de acuerdo con esa acusación? Estoy de acuerdo, pero sobre todo estoy de acuerdo. A ver, obviamente que si hay algo que me podría frenar es partir sabiendo que se va a perder. Eso obviamente que yo diga, mire, ¿sabe qué? Démosle una vuelta, tratemos de coordinarnos como oposición. Pero lo que yo sí me he llegado a convencer, Tonka, y que antes yo no tenía esa convicción hace, no sé, 3 años, yo antes pensaba que al país le daba cierta estabilidad que el presidente se mantenga, independiente de que esté en las antípodas de todo lo que yo haría. Sí. Pero me he llegado a convencer que el nivel de enemistad que hay entre la persona de Sebastián Piñera y el pueblo de Chile es tan grande que su presencia finalmente nos genera una inestabilidad mayor que la que habría si hubiese otra persona. Y además le tengo otro dato. Yo cuando veo programas políticos, leo el diario, veo, qué sé yo, Bienvenido, etcétera, veo al señor Sichel, veo al señor Desbordes, ¿cierto? Y veo al señor Briones, que dicen todo el tiempo qué hubiesen hecho ellos si hubiesen tenido la posibilidad de gobernar en el último tiempo. Y son cosas totalmente distintas a las que hicieron como ministros. ¿Y qué es lo que transmiten los militantes de su partido cuando uno los interpela en los debates? Lo que te dicen, es que el problema no es ese, es que te dicen, es que yo quería hacer otra cosa. O sea, todos querían hacer cosas sensatas y no podían. ¿Por qué? Porque al parecer el problema era el jefe, al parecer el problema es el que manda. ¿Estás de acuerdo, Camila Flores? Yo quiero salir en defensa del candidato presidencial que se ha interpelado por Gonzalo. Bueno, Mario Desbordes fue ministro de Defensa. Ya era mucho más difícil, no era parte del comité político, era para él mucho más difícil aún, si para el resto de los ministros, y lo decíamos en el bloque anterior, varios ministros incluso le dijeron, entre ellos Carla Rubilar, que es una gran ministra, dijo que no fueran al Tribunal Constitucional. Ella era de esa idea y finalmente se termina yendo igual, porque de cierto modo le encuentro un punto a Gonzalo en lo que señala. Porque efectivamente aquí yo siento que hay alguien que influye mucho más allá que los ministros en el presidente de la República, y yo creo que ese problema está principalmente radicado en el segundo piso de la moneda. ¿Ya? Y yo creo que ese equipo de asesores es el que tiene más influencia sobre el presidente que cualquier ministro. Amaro, disculpa que te diga, pero te escucho súper bajito. Cuando tú quieres decir algo, a la Tonka se le escucha súper bien, pero a ti te escucho bajito. Caso si pueden ahí arreglar el... Discriminaciones, ya lo ves, discriminaciones que se dan. No, es porque tu mascarilla parece... Oiga, no pero, sé, pero disculpe, más allá de la conversación política, por ejemplo, pensando en las personas que hoy nos están viendo, se preguntan, ¿va a haber tercer retiro, sí o no? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué podría llegar a pasar? Y si hubiera un tercer retiro, ¿cuándo estaría el dinero? ¿Quién nos ayuda con esa respuesta? Qué buena pregunta. Mira, a ver, tercer retiro puede haber. Yo quiero ser en esto escéptica. Yo no soy de las personas que dé por sentado que el Tribunal Constitucional vaya a fallar igual como la vez anterior. Porque recordemos que fue un empate que dirimió la señora María Luisa Abrán, ¿cierto? Presidenta del TC. Pero ¿qué pasa si uno de esos 5 ministros, hoy día que en ese entonces votaron en contra, se da vuelta? Uno. Ya no hay empate, no hay nada que dirimir, se aprueba, ¿cierto? Y yo en eso quiero mantener bien escéptica, porque creo que es un escenario muy posible de que pueda llegar a ocurrir, y si eso es así, va a haber tercer retiro. Entiendo que el día de mañana, jueves, se vota en la sala del Senado, porque ya se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado, por lo tanto pasaría a la sala, y nosotros, imagino, Gonzalo, debiéramos estarlo viendo el lunes o martes. Si es que nos citan a una sesión quizá extraordinaria, por ejemplo el día lunes, podríamos estar en el último trámite constitucional votando los lunes o martes. Y respecto de cuándo vaya a pronunciarse el Tribunal Constitucional es relativo, porque puede demorarse una semana o puede demorarse 2 días. Gonzalo Vinter, respecto a lo mismo, porcentajes para tener la idea. Porcentajes para tener la idea. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánta posibilidad hay de que efectivamente llegue el tercer retiro a los chilenos en términos porcentuales? Lo que pasa es que esto es súper interesante, porque los chilenos tienen que ver que este es el problema de que haya una tercera cámara. Hay una el gobierno ya ha hablado, el Congreso ya ha hablado, pero hay una tercera cámara, y por lo tanto la persona que realmente sabe si esto se va a poder hacer o no es María Luisa Abrán, no es ni Camila Flores ni Gonzalo Vinter. Ahora, quiero aclarar también algo que es bien importante y que lo dice Camila, pero lo quiero subrayar. Yo no estoy de acuerdo con que sea inconstitucional. O sea, yo creo que el tercer retiro es constitucional justamente porque es una variación, una indicación transitoria a la Constitución.
Por lo tanto, con los quórum que ha sido establecido, yo creo que es perfectamente constitucional. Y no solo lo pienso yo y lo piensa Camila Flores, eso también lo piensa la mitad del Tribunal Constitucional, que falló a favor de su constitucionalidad para el segundo retiro, que fue enviado por el presidente de la República y que perdió por un voto, si no me equivoco, no recuerdo, pero entiendo que fue el voto dirimente de María Luisa Abraham, que es la presidenta del tribunal. Por lo tanto, es realmente, o sea, en primer lugar, es realmente incierto. Pero aquí estamos viviendo lo que significa tener una tercera cámara. No depende de ninguna persona elegida por el pueblo para tomar las decisiones, sino que depende de personas que están ahí por un cuoteo político, no por sus credenciales jurídicas, porque eso no es así, en la Corte Suprema funciona así, pero en el Tribunal Constitucional no, pero que ninguna de las personas que va a tomar la decisión de si al pueblo le llega su plata o no, ha sido elegida por el pueblo. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, lo has señalado además con elocuencia, has dicho que se trata de la tercera cámara del Tribunal Constitucional. Gracias a ambos por hablarnos además con ese grado de sinceridad. Una conversación que seguiremos, ¿verdad?, teniendo. Gracias a ambos. Buenos días.